parece que expresa mucho lo que a veces el corazón siente. La posibilidad de la palabra expresada en un escrito es una cuestión realmente muy fuerte. Y vamos a hablar acerca de un libro que una persona conocida ha escrito, y queremos asomarnos un poco a esa historia que me parece que revela y profundiza sobre muchos valores y historias similares que tenemos aquí en la República Argentina. Nada más ni nada menos que historias que han traído nuestros inmigrantes aquí a la República Argentina. Así es, y hablando de corazones, vamos a hablar con una persona que tiene mucho corazón. Ella es Jorgelina Lagos, es periodista y dedicada al arte y al espectáculo ya hace más de 30 años en la ciudad de Córdoba. Nosotros hemos tenido el gusto de compartir en otro momento también el espacio de trabajo con Jorgelina. Sí. Y estamos muy contentos en esta oportunidad de ser parte de esta difusión de esta que es su primera novela publicada y se llama La hija de aquella costurera, y es una historia argentina. Nos las presenta Jorgelina Lagos. Jorgelina Lagos, un placer saludarte. Buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, encantadísima de escucharte después de tanto tiempo. Bueno, sí, igualmente. Es un placer nuevamente estar en contacto con vos. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Bien? Muy contenta, muy bien. Viviendo una plenitud, digamos, dentro de lo que se puede vivir a cierta altura de la vida, ¿no es cierto? Pero muy contenta. Bueno, el hecho de haber parido un hijo literario es muy importante. Sí, sobre todo porque este tipo de alumbramientos, vos lo mencionaste creo que de una forma muy, muy especial, creo que uno lo puede identificar como esto, ¿no? Como una creación que puede llegar a parangonarse con la alegría de traer un hijo al mundo, en este caso, un hijo literario. Sí, a mí en realidad lo que me llevó a hacer todo esto, y me sigue llevando, es la idea de mostrarle a las jóvenes generaciones lo que pasamos o lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos, y lo que eso significa dentro del contexto histórico de Argentina, porque creo que hay que referirse siempre al pasado para ver cómo está el presente y cómo va a venir el futuro, ¿no? Sí, es cierto. Y vos has encarado una historia de gente que viene a estas tierras con la esperanza que traían todos de hacer la famosa América. Ellos creo que en sus tierras, allá en la lejana Europa, le definían de esa manera. Pero llegaban acá con una carga emotiva y con un peso de historias, la mayoría de ellas vinculadas a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que son ni más ni menos que las historias que trajeron nuestros antepasados, ¿no? Historias muy duras. Sí, en este caso es la historia de una mujer que huye de la Segunda Guerra Mundial con su hija, llega a Buenos Aires en el año 51, está Perón en el gobierno, Eva se está muriendo. Y bueno, ella encuentra un mundo tan diferente al que vivió en Alemania durante la década del 30 y del 40, que fue lo que le tocó vivir. Y viene con su pequeña hija, que tiene 11 años, y bueno, se asientan en Argentina, tienen que mentir o se sienten impulsadas a mentir para sobrevivir, y esa en definitiva es la historia de dos sobrevivientes de la guerra que se refugian como pueden dentro de una sociedad que, si dijeran la verdad o si hubieran dicho la verdad, quizá hubiera podido ser adversa, pero nunca se sabrá, nunca se sabrá. Pero bueno, Argentina de cualquier manera, sabemos todos, fue un lugar donde se les abrió los brazos a los inmigrantes y por suerte, bueno, mantenemos esa tradición, ¿no? Jorgelina, en el caso de tu, como decías vos recién, que este es un hijo literario, cuando tuviste que hacer la conformación y la investigación de todo esto que estás contando, porque imaginamos que más allá de una mera lectura acerca de la historia argentina, habrás tenido algún anclaje en particular en un episodio en particular, queremos que nos cuentes un poco cómo fue esa elección de toda esta parte de la historia argentina, ir a dar con la historia de esta madre y esta hija. Mira, a mí todo esto me empezó a llamar la atención en la década del 50, cuando cayó Perón, y apareció un libro de un tal Silvano Santander, un radical, antifascista acérrimo, que, bueno, nos sorprendió a todos. Yo era muy niña, pero me acuerdo que descubrí ese libro escondido en un placar, en un ropero, de mi madre, y esto debe haber sido en el 56 o 57. Me sorprendió saber que había testimonios, había archivos
había informaciones sobre que Perón y Eva Perón habían sido agentes nazis en su momento. Eso me prendió una lamparita y bueno, con el tiempo lo fui desarrollando. En las últimas décadas muchos periodistas argentinos han investigado sobre el tema. Yo al final pongo una suerte de agradecimiento a todos los investigadores que han tenido estas circunstancias en Argentina, entre ellos uno que falleció en Córdoba, que trabajó entre nosotros, que se llamó Jorge Camarasa, y que fue un gran investigador sobre el fenómeno nazi en Argentina. Y bueno, todo eso simplemente lo fui desarrollando con el tiempo, y si bien esta es una historia de ficción, no deja de tener un borde histórico, ¿no? Que es justamente, comienza en Alemania, en la década del fines del 30, o fines del 40, cuando ya ha terminado la guerra, sigue en Buenos Aires, después sigue con todo el proceso que hemos vivido los argentinos, y bueno, no les voy a decir más porque si no, no van a leer el libro. Está bien. Revelamos el final. Claro, pero de todas maneras, historias que te cruzaron desde que eras chica, que anidaron... Me llamaron la atención. Claro, y te provocaron esta curiosidad que te obligaron a investigar, en todo caso, a relacionarte y vincularte con las investigaciones de Camarasa, que ha sido un reconocido periodista que inclusive escribió para La Voz del Interior, un hombre realmente reconocido por sus investigaciones y por su pluma también, ¿no? Sí, un encanto de persona que conocimos personalmente porque en Córdoba él también se afincó y bueno, pobre, murió muy joven. Pero hay otros grandes autores argentinos como Marcelo Larraqui, por ejemplo, o Uki Goñi, que también han investigado y que siguen investigando todo esto, que realmente es fascinante, ¿no? Jorgelina, ¿qué podrías decirnos vos? Porque hay gente que escribe desde sus múltiples profesiones, ¿no? Hay médicos que escriben libros, hay periodistas que escriben libros, también hay artistas que escriben libros. ¿Y qué parte de tu profesión crees que te fue fundamental para poder lograr este efecto novela, si se quiere, que es lo que buscabas con esta interpretación? Yo te digo que el cine ha influido muchísimo en mí, pero sobre todo la lectura. Hay que leer mucho para poder escribir, hay que leer, pienso yo, buenos autores, para encontrar un tono adecuado a lo que uno quiere hacer. Si lo encontrás o no es otra cosa. Claro, pero sí, eso queda, ¿no es cierto?, librado un poco al albur, pero de cualquier manera creo que tanta lectura a lo largo de toda una vida sirve como base para después poder escribir una historia que está basada, insisto, en lo histórico, pero que también tiene mucho de ficción. Además, una persona dedicada, como yo me he dedicado a ver cine toda mi vida, te imaginarás que mi imaginación bulle. Claro. Es decir, siempre está en efervescencia. ¿Cómo hiciste, Jorgelina, para elegir cómo fue este proceso para elegir la ilustración de la tapa y todo este diseño? La trabajé con una diseñadora gráfica y me pareció que allí estaba condensado todo lo que, digamos, en 3 imágenes, que son una composición de 3 imágenes, está condensado todo lo que significa una niñita que está frente al obelisco y atrás de una sombra de un nazi haciendo la venia. Sí. Bueno, creo que allí está todo condensado, porque esa niña que venía de Alemania con su mamá había tenido un papá, o tuvo un papá, que había sido un comandante de un campo de concentración. Claro, inclusive hasta el color, ¿no?, que es este verde militar. Claro. Esto hace referencia a algo muy común que se ha visto en las Fuerzas Armadas desde la época del nazismo en Alemania hasta nuestro territorio. Vos estás planteándote una posible doble vida de Juan Domingo Perón, o al menos la duda que planteó un escritor cuando vos eras mucho más joven. Y también la doble vida que muchos artífices de la última dictadura militar tuvieron. Gente que, por ejemplo, decía pretender salvar a la patria, que pretendía en todo caso ser un buen cristiano, iban a comulgar todos los domingos a misa, pero su doble vida los ubicaba en campos de concentración en donde secuestraban, torturaban y asesinaban gente. El ser humano es una caja de Pandora permanentemente, y bueno, eso es lo fascinante también de todo esto, ¿no? Ver gente que aparentemente tiene una vida normal y después asesina y mata fríamente.
hacen una industria de la muerte, como hicieron los nazis, que aquello fue toda una industria, premeditada, armada y bueno, de una manera espantosa. Me parece que en realidad acá hay también como una conjunción de lo que explicabas vos, ¿no? Una experiencia personal volcada en un relato que tiene ese plus quizás de haber transitado la época, ¿no? O por lo menos... Claro, yo viví todo eso, lo viví, lo vivimos, no sé, ustedes son mucho más jóvenes, pero hay gente de mi generación que ha vivido todo eso y siempre te va a quedar la incógnita. Acabo de leer un libro que apareció el mes pasado, Marcelo García, un periodista argentino que ha accedido a los archivos del FBI en Estados Unidos, donde fehacientemente están las fotos, no te puedo decir con seguridad, yo siempre esto lo tomo entre comillas, pero aparentemente tanto Eva Perón como Juan Domingo Perón fueron en su momento agentes nazis. Entonces es una historia que se viene trasladando a través de las décadas desde hace mucho en nuestro país. Y claro, a la persona curiosa como nosotros o como yo, a mí me llama muchísimo la atención y quiero investigar un poquito más. Y además me sirve como para un soporte para una historia de ficción. Claro. Y Jorgelina, por último, por mi parte, ya para cerrar. Sí, para cerrar, pero para preguntarte también por esto que me parece muy importante, y es acerca del agradecimiento. Cuando uno escribe un libro, más si es tu primera novela publicada, en este caso está dedicada, dice, a mis padres que me imbuyeron el sentido de justicia. Sí. ¿Por qué sería esa la elección? Digo, habiendo también uno, qué difícil, ¿no? Dedicárselo a una sola persona, hay veces que ponen muchos otros. Mira, a mí me pareció que era un libro que no podía dedicárselo a mis hijos, no era un libro que podía dedicárselo a una persona. Entonces, como mis padres fueron los que justamente me formaron y me impulsaron a leer tanto y a informarme tanto y tenían un sentido de la justicia muy, sobre todo mi padre, que era socialista, pero el socialista de aquella época, que era otra cosa, creo que me sentí impulsada a dedicárselo a ellos, aunque ya no viven. Bueno, está bárbaro. Vos sabés que quiero aprovechar tu participación en el programa, Jorgelina, porque durante muchos años aquí en Córdoba nos acostumbramos a que vos en Canal 8, Juancho Ratti en Canal 12, tal vez Ricardo Césares en Canal 10, estuvieran todos muy acostumbrados a hablarnos del cine y de películas, sobre todo recomendando, ¿no?, lo que era verdaderamente aquel llamado séptimo arte. En primer término, ¿por qué crees que se perdió eso de la figura periodística del hombre con peso para recomendar una película que proyectaba el canal en el que trabajabas? Y por otro lado, ¿qué estás viendo en la actualidad? Digo, sos usuaria de Netflix, como nueva plataforma que en una de esas se dedica a pasarte muchísimas películas, a veces de dudosa calidad, algunas pueden ser muy buenas y otras no tanto. ¿Cómo andás con el rubro que siempre te ha caracterizado? Mira, ahora no se justifica ya que una persona se ponga delante de una pantalla y recomiende una película. Todos somos espectadores, todos somos críticos, la gente tiene un acceso permanente a cataratas de información, entonces aquello ya me resultaría bastante tonto, si vos querés llamarlo de alguna manera. No se hace crítica de cine, se hace recomendación o no. Es decir, vos opinás si te parece mejor o peor, pero ya aquello que fue la crítica, yo creo que ya todo el mundo critica a su manera. Nadie le lleva el apunte a nadie de una manera muy profunda. Por supuesto que siempre hay críticos más serios que otros, entonces yo misma, los jueves a la mañana, lo primero que hago es leer las críticas de diarios importantes de la capital federal o de otras partes del mundo, para saber, tener una idea de qué me conviene ir a ver, porque la oferta es tan grande que no te da tiempo a todo. No veo televisión a través de Netflix, solamente en el verano me permito ver series que son realmente preciosas, hay cosas muy buenas, pero estoy muy al tanto de la cartelera actual, del momento, entonces me veo casi todas las películas, no todas, casi todas las películas que se estrenan por semana, que a veces son 7 u 8, como la semana pasada, creo que hubo 8 estrenos.
Entonces, hay de todo, como en botica. Bueno, ¿y soñás con que esta novela que has escrito pueda llegar a ser motivo de interés de parte de algún director? Sobre todo algún director local, ¿no? Hoy se está haciendo muchísimo cine aquí en nuestro ámbito, hay muchos estudiantes inquietos en encontrar buenas historias, y por ahí en una de esas, ¿quién te dice? Sí, nunca lo pensé, pero ahora que vos me estás diciendo, una amiga me dijo, es muy cinematográfica la película, quizás sí, puede ser, sería fantástico, pero no sé, viste, todo está ubicado en un momento especial de la década del 50, todo eso cuesta mucho dinero en la producción, ubicar en tiempo y espacio, no sé, sería muy lindo, pero nada más. Ahora que vos me lo decís se me ocurre, pero no lo he pensado. No tenés que dejar de lado que por ahí hay espíritus inquietos que pueden llegar a imaginar esta novela tuya como una película. Por lo pronto, Jorgelina Lagos, ha sido un placer conversar con vos. Te enviamos un cariño muy grande. Vamos a leer con detenimiento la novela y seguramente una devolución vamos a hacer llegar para que podamos discutir también este tema, que me parece que es muy, por más de que vos me decís que haya ocurrido allá por los 50, todavía con muchísima vigencia. Sí. Un fuerte abrazo, Jorgelina. Gracias, Julio, gracias, Gabriela, y bueno, hasta siempre, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Chao. Jorgelina Lagos, autora de la novela La hija de aquella costurera. ¿Qué pasa en tu barrio? Graba tu mensaje al 424-0642 o envíanos un WhatsApp al 351-393-2598. Que los problemas de tu barrio no queden al lado del camino.